Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Ritornello, un programa donde conoceremos historias, anécdotas y vivencias de nuestra querida banda de Maldonado. Así es, Mariela, y qué mejor que oír el testimonio de aquellos protagonistas que pasaron por nuestras filas. En este caso, nuestro primer programa lo va a inaugurar nuestro querido compañero y amigo Antonio González. Bienvenido, Antonio.
Bienvenido, querido Antonio González, o debí decir Gonzalito. Gracias por esta invitación. Para mí es un placer estar con todos ustedes, como siempre. Antonio, teniendo en cuenta la época diferente en la que se vivía, en los momentos de tu niñez, de tu juventud, ¿cómo surgió el gusto por la música de tu parte? ¿Qué fue lo que te inspiró? ¿Qué fue lo que te atrajo y te dieron ganas de tocar algún instrumento, de ser músico, en épocas que tener en cuenta ser músico, hasta inclusive vivir de la música, era una cosa muy, muy difícil? Por eso, ¿cómo fueron tus orígenes en la música? Bueno, empezando por la escuela. Yo estaba en cuarto año, quinto año de la escuela, y vino un maestro italiano donde prometía hacer una orquesta municipal, una orquesta juvenil de chicos de Maldonado. Y yo le dije que me interesaba, me gustaría, sí, aprender. Y nos trajo un método Menossi para que estudiáramos solfeo y qué instrumento nos gustaba para después traernos ellos. Pero no se cumplió. Estudiamos el Menossi bastante tiempo, que yo a veces lo agarraba de noche y me ponía a solfear fuerte. Y mi padre me decía, ahí llegó, está el mangangá amarillo. Siempre con la misma cosa. Dice, el día que tú agarres un instrumento vamos a ver si vas a tocar o no. Pero fuimos a Montevideo en el año 46, que mi hermano se recibía de arquitecto, y yo fui a una escuela de Rubén Carámbula que quedaba en Pocitos. Me tomaba el 122, el ómnibus 122, en 18 Magallanes, y me iba hasta la escuela. Y ahí, en la escuela me armaron un clarinete y me lo prestaron. Pero yo al mes ya tocaba en cuartetos, con 4 clarinetes, haciendo cada uno su parte. Me encontré de compañeros a Johnny y el Tono Escaldaferro y el Flaco Alonso. Con el tiempo ya toqué en orquesta, hice orquesta, trabajé en el country muchos años. Incluso Punta del Este lo vendimos un poco nosotros porque don Mauricio nos llevaba a Buenos Aires, a los mejores lugares. Lidman nos llevaba a los mejores lugares y nos ponía en los mejores lugares para tocar, para promocionar Cantegril Country Club. Y ahí se vendían los búnkeros. Y bueno, nos llevó hasta el cine ópera. Yo toqué en el cine ópera. No puedo ni creer que el cine ópera, de la calidad que tiene, aquí estoy tocando. Ese instrumento está tocado también. No, va a cortar. Ahí estoy tocando. Yo arranqué en la banda popular, porque era popular en aquella época, con 14 años, en el año 1947, porque yo ya tengo mis carnavales también. El sueldo nuestro era con donaciones de los vecinos de Maldonado. Y en aquella época ganábamos 10 pesos por mes. Y teníamos un aguinaldo, que era el 1 de enero, que salíamos a tocar por las casas de los vecinos y nos daban algún peso. Ese era nuestro regalo de fin de año, digamos. Me retiré en el 49, por ejemplo, y estuve solo 2 años. Esa es parte de la historia. Y después me vine para Maldonado de Vega con Johnny de todo, en el año 75. Bueno, estamos volviendo
con estas lindas historias de nuestra querida banda. Tuve la suerte de ser, no sé, capaz que 23 años compañero de Antonio. Otros tantos, mi padre fue compañero tuyo acá adentro y mi abuelo también. Yo lo que te quiero preguntar un poquito es cómo se formaba la banda de aquella época de mi abuelo. ¿Cuántos músicos eran? ¿Cómo se formaba? ¿Qué instrumentos habían? ¿Cómo era la relación entre ustedes? Bueno, éramos clarinete, el director, don Faustino, don Florentino, digo, porque como Faustino y Florentino, ahí andaba más o menos. Era él y Camachito, que tocaba clarinete conmigo, éramos 3 clarinetes, 2 trompetas, David Sucía y Juan Carlos Pagola. Después estaba mi padrino, Alberto Daverede, que tocaba un montón. Bueno, tocaba el trombón. Después teníamos un bombo, un redoblante, un platillo y un bombardín que tocaba Ciñega. Y bueno, éramos 8, 10 o 12, nada más. Gonzalito, te quería preguntar, ¿habían damas cuando entraste a la banda, cuando recién entraste a los 14 años? No había ninguna dama, por suerte. Porque la banda después la banda en el 75 que me reenganché, digamos, entonces sí entraron, las recuerdo con mucho cariño a todas, eran todas compañeras y pasamos unos lindos años juntos. Antonio, vamos otra vez un poco más atrás en el tiempo, que yo soy muy curioso por esos comienzos y esas épocas primitivas de la orquesta, de la banda popular, porque estamos hablando de una banda antes de que se municipalizara, ¿no? Antes del año 60. Por ejemplo, hay una foto en que apareces tú siendo un niño, no sé, tendrías 11, 12 años más o menos. ¿Esa foto dónde es tomada? ¿Te acuerdas dónde tomaron esa foto? Seguro aquí, en la misma lugar donde tocábamos, que era en la Plaza San Fernando, entre palmera y palmera, mirando hacia la iglesia. Pero el director, cuando en invierno hacía frío, nos hacía tocar abajo del atrio de la iglesia, para que no nos perdiéramos de tocar, porque había que tocar en la semana, había que venir 2 veces al ensayo y después ir a tocar religiosamente los domingos, llueva o truene. Bueno, yo tengo otra pregunta que sé cuál es la respuesta, porque si bien tuvimos 25 años juntos, me viste gatear acá entre los instrumentos. Pero cuenta un poquito cómo hacía el director. Ustedes tocaban unos cuantos minutos, después venía un descanso. ¿Cómo hacía el director para llamar a los músicos que vinieran a tocar de vuelta? 2 golpes de bombo, ahí veníamos de vuelta. Se caminaba en la plaza de la esquina de 18 y 25 hasta a Florida y esa diagonal. Hacíamos esa diagonal, caminaba la gente. Por los otros costados no. Después poníamos, cuando terminábamos de tocar, poníamos los instrumentos adentro o afuera del estuche. Y venían los chiquilines más chicos que nosotros y tiraban piedritas para adentro del clarinete, por ejemplo. Y cuando íbamos a tocar teníamos que sacudir el clarinete porque siempre caían piedritas que nos tiraban los chicos. Y bueno, ahí se hicieron muchas parejas de aquella época, ¿no? Ya pasaron muchos años, pero los recuerdo, un lindo recuerdo de Maldonado. Contame un poquito del uniforme. ¿Es cierto que tenía un nombre, que la gente les decía un nombre en especial a la banda porque tenían un uniforme especial? Nos decían los zorros grises porque era un uniforme que tenía una gorra como de esa con visera que se usaba antes.
y un chaquetón y pantalón gris, y tenía una franjita roja, me parece. Y en la gorra llevaba un escudo que era la lira, como que éramos músicos. Y bueno, ahí íbamos pasando esos años hasta que nos hicimos un poco más grandes, y ya después yo dejé la banda para irme a tocar en orquesta y eso, porque lo que cobrábamos en la orquesta era muy superior. Nosotros un baile lo cobrábamos 25 pesos, por ejemplo, y le hacíamos 2 bailes en el mes, eran 50 pesos, 5 meses de banda. Entonces nos revolvíamos y hacemos los recibos en la Unión y en el Club Oriental en San Carlos también. Y después ya fui más grande, ya entré al country, bueno, después hice todo tipo de música. Quedarnos un poquito todavía en la banda municipal, pre-municipal, digamos. El repertorio, ¿cómo se elegía? ¿Qué había en esa época o qué se escuchaba? ¿Y cómo se conseguían los arreglos? Además de partituras, hojas pentagramadas, insumos en general, porque me imagino que no debería ser tan fácil como hoy en día, que en cualquier lugar encuentras papel pentagramado y escuchar música, hoy lo escuchas desde el celular, pero estamos hablando de otra época, con recursos más escasos. Contanos, Antonio, ¿cómo era eso en aquella época? Florentino agarraba y compraba un cuaderno de música y lo dividía al medio, y ahí nos escribía la parte de cada uno, más o menos, que yo se la arreglaba un poco. Yo siempre me gustó improvisar un poco. A veces estábamos tocando y me decía él, ¿qué estás haciendo tú? Y bueno, yo se le improvisaba un poquito porque era arreglo muy sencillo, ¿viste? Entonces se tocábamos, como él era español, hacíamos muchos pasodobles. La orquesta hacíamos mucha música alegre, española, y temas de algún tango, digamos, de aquello, la comparsita, digamos, porque es un clásico, y algún otro tango, y alguna marcha. Y recuerdo que en aquella época salió la raspa que todo el mundo la conoce, pero no se podía tocar porque no había parte. Pero yo fui a la casa del maestro y le cantaba las notas y él la iba escribiendo, hasta que al final tocamos la banda creo que en una caravana que había, tocamos la banda con la orquesta, con la banda de aquella época. Un arreglo que salió de mí, pero don Lorenzo me hizo caso y la escribió. Y más o menos la tocábamos. Quiero contar otra cosita con respecto a lo que tú preguntaste. Yo veía todos los días a mi abuelo en un rinconcito, una mesita redonda con una lamparita, haciendo los pentagramas con una regla. Lo vi muchas veces, sí. Y él traía, como él cuando vino de España, dejó allá familia, de primos, de hermanos, y estaban en bandas allá, le mandaban constantemente paso doble, y él los agarraba y los adaptaba a los instrumentos que tenía él acá, ¿no? Eso lo vi muchas veces. Pero te digo, hacía los pentagramas muchas veces. No era fácil conseguir una hoja impresa. ¿Le mandaba música editada, impresa, o le mandaban discos? Venía impresa o escrita de la banda de España, escrita a mano. Claro, él lo adaptaba a lo que hubiera acá, ¿viste? Porque allá eran bandas más grandes de repente. Pero sí, me acuerdo clarito de eso, que me corría, él no me dejaba andar en la vuelta porque lo desconcentraba, ¿viste? Sabemos que ingresaste en el 47 tocando el clarinete y después pasaste a tocar el saxo. ¿Qué tipos de saxos tocaste en la banda? Todos los que había. Toqué alto, tenor, barítono, y como sabía respirar,
lo llenaba a todos bien. Me resultaba, cuando tocaba el barítono, y me resultaba, y agarraba el tenor después, me sobraba el aire, porque el barítono llevaba más aire que los otros. Y cuando agarraba el alto, que a veces tocando con el yuyo, a veces faltaba porque tenía algún partido. Entonces tocaba el alto y más me sobraba todavía. O sea que respiración no me faltaba. Estudié muy bien esa parte, digamos, ¿no? Que era fundamental, porque para tocar un instrumento de viento lleva aire, mucho aire. Entonces yo lo tenía porque estudiaba desde chico. Me gustó estudiar. ¿Qué métodos había a disposición para estudiar? Más o menos en la introducción tú nos habías comentado que estaba el Menossi, por ejemplo, pero ¿era solamente el Menossi o habían otros métodos a mano para poder perfeccionar el instrumento? Estaba el eslava también, que es muy similar al Menossi, pero después cada uno, de acuerdo a lo que estudiaba, tenía su método para el instrumento. Yo, por ejemplo, usé mucho el closé, que los saxofones es lo que usamos el closé. Y como también tocaba el clarinete, después de hace poco tiempo, digamos, me compré un clarinete bueno para tocar el clarinete bueno. No como el mío, que era primitivo, tenía 13 llaves, era de madera común. Ahora este clarinete no, es un clarinete de marca. Y lamento tanto no haberlo tenido en aquella época que yo empezaba. Porque yo tenía que tocar con algo rudimentario. El clarinete mío ese tenía 13 llaves nada más, que es lo mínimo que se requiere. Y ahora el clarinete que yo tengo tiene 24 llaves. Para hacer una nota tenés 4 o 5 posiciones. Entonces he escuchado mucho y he copiado mucho y me gusta la música y todos los días hago música. Soy mayor, pero siempre le doy. Tú volviste a ingresar, fue en el año 75. En ese periodo en que no estuviste en la banda, estuviste tocando igual, en orquestas, ¿no? En la orquesta mía, que fue una de las orquestas de Maldonado, antiguo, que era los Guanabacoa, que éramos 5, y el único que queda soy yo, vivo. Yo los recuerdo a ellos con un lagrimón a todos, porque eran mis hermanos. ¿Sirvió para volcarla esa experiencia a la banda? Sirvió de mucho porque yo hice estudios avanzados, digamos. Por ejemplo, cuando Mario Maldonado hacía los arreglos, él los traía en 8 compases, y cada 8 compases. Entonces yo respiraba, hacía ejercicio de respiración, cada 8 compases respiraba. Lo que pasa es que yo tenía un estudio de abajo y de niño, entonces adquirí mucho aire. Qué sé yo, el tiempo pasó y me sentí muy cómodo con los arregladores que fueron de la banda, que se hicieron muy amigos. Hasta hoy en día nos chateamos, qué sé yo. Hoy avanzó todo, la computadora nos hace amigos y seguimos en el mismo camino. Ellos me hacen broma y yo les contesto y siempre he estado en actividad. Después que dejé la banda, digamos, en el 2005, me jubilé por caso más bien de una enfermedad que me puso medio mal. Hice pistas y empecé a trabajar en Montevideo hasta el 24 de La Noche de la Nostalgia, que fue la última actuación. Ahí cerré mi ciclo porque ya no toco para mí nada más. Hice el casamiento de mi hijo
donde toqué en el casamiento de él. Y después tocamos en la orquesta de mi otro hijo, el Cabeza, y hicimos rock. Y bueno, música de la que venga, porque tengo mucho oído y siempre estoy escuchando. Y ahora aprendo la computadora y me enrosco con cualquier orquesta, toco con toda la orquesta que venga. He tocado con orquestas brasileras, con orquestas americanas, qué sé yo. Me meto ahí, improviso y le busco la vuelta y paso el tiempo, digamos. Es un tiempo de jubilado, pero activo. Y después tengo otras actividades también que las hago. Soy muy activo. Me gusta hacerlo porque es de la manera que me siento bien. Voy a cumplir 85 años, si llego el 7 de junio, y no es poco, pero yo me siento muy bien. Hay personas que me conocen y yo les digo que tengo 75. Y me dicen que sí, está bien. Incluso han tenido hasta la cédula de identidad mía para comprobar que tengo la edad que tengo, ¿no? Y no creen que tengo esta edad. Así que me siento re bien. Gonzalito, para ir acercándonos ya al final de esta lindísima entrevista contigo, quería que nos contaras una o dos o varias, los que tengas, anécdotas que te acuerdes vividas acá en la banda. Algo divertido que tengas para contarnos. Qué sé yo, viajábamos bastante porque en aquella época estaba Sequeira de intendente, que era gobierno militar, pero él no era tan militar, él le gustaba la música y hizo la banda muy, muy amena. Entonces teníamos anécdotas, que íbamos a Artigas, que es el lugar donde él nació, y ahí me enteré que tenía un nombrete, le decían el Chivo. Y yo en el ómnibus de vuelta, cuando vinimos a ensayar de vuelta y él venía, porque él venía a los ensayos a escuchar a la banda. Y muchachos, nos preguntó, ¿cómo anduvieron en el viaje? Fenómeno, le digo yo, pero lástima que se nos atravesó un chivo adelante del ómnibus, pero no pasó nada, dice, el chivo siguió bien su viaje. Bueno, cuenta un poquito, que anda una foto por ahí, de esa comida que estaba el asadito, la dama Juanita de vino, de despedida de mi abuelo, el director que se iba para España. ¿Qué te dejó que no se lo prestaba a nadie? Bueno, mi clarinete, como cuando empecé la banda, era un clarinete de madera, muy rudimentario, era hechizo, le decían, porque era hecho a mano. Y entonces tenía una poca llave y qué sé yo. Y él se iba para España y me dice, Gonzalito, dice, ahora yo me voy para España a ver a mis familiares y tengo el gusto de dejarte el clarinete mío para que vos te toques. Y así fue, esa fue la anécdota de que yo con mi clarinete de madera pasé a tocar un clarinete de madera de ébano, que justamente la madera que lleva el clarinete verdadero es de ébano, madera negra. Bueno, Gonzalito, desde ya te damos un agradecimiento enorme por haber aceptado ser parte de este programa que empieza hoy, o sea que sos el primer invitado de nuestro ritornelo. Así que te agradecemos de todo corazón y te decimos que las puertas de la banda están abiertas para ti siempre. Gracias por estar, gracias por todos tus cuentos, tus anécdotas, tus vivencias volcadas acá en esta linda entrevista. Gracias. Bueno, hago mías las palabras de Mariela, te agradezco mucho. Estuvimos en contacto para poder organizar la entrevista y la verdad que fue muy fluido el contacto. Decíamos fuera de cámaras, hablamos inclusive por mensaje de texto y era al toque la contestación. Es decir que había una predisposición muy buena de tu parte y en verdad te lo agradecemos mucho. Así que muchas gracias por inaugurar este programa de Ritornelo.
Bueno, el agradecido soy yo porque es un placer estar con mis hermanos, porque yo los considero mis hermanos. Y viví muchas emociones, porque yo me emociono mucho. Agradezco esta entrevista y que sea un lindo programa y que continúen con la historia de la banda, que hay mucho para contar. Algo más que esperar de la vida, siempre hay algo más en alguna medida, para bien o mal, siempre hay algo más, hay a quien curar una herida, siempre hay algo más que cerrar los postigos, alguien que al azar necesita un amigo. Hay para elegir cosas que sentir, dar o recibir un abrigo. Más, siempre hay algo más, alguien o algo más, en cualquier esquina. Más, siempre hay algo más, rosas para dar, en lugar de espinas. Más, siempre hay algo más, algo que salvar de cualquier fracaso. Más, siempre hay algo más, piedras que quitar antes de un mal paso. Siempre hay algo más que contar las caídas, algo a rescatar de una causa perdida. Hay en qué creer, algo que aprender, luces que tener encendidas. Más, siempre hay algo más, hay para empezar nuevas andaduras. Más, siempre hay algo más, hay donde buscar nuevas aventuras.